Como siempre, en primer lugar, quiero dar las gracias una vez más a los coordinadores del proyecto, Jorge Catalá y Gerardo Vilches, y a nuestra invitada especial de hoy, como no, Laura Pérez Granel. Muchas gracias a los tres por vuestra generosidad, por vuestro tiempo. Y esta serie, pues que surgió con el apoyo de Jorge y de Gerardo, después de una serie de conversaciones y de tener conciencia de lo importantísimo, cada vez más afortunadamente, que es el cómic y la novela gráfica en la cultura hispana de manera general y en España de manera particular. En estos 4 encuentros de la serie hemos tenido ya la presencia, la participación. Primero fue María Meden, Marta Cartú, Amanda Baeza y hoy Laura Pérez Granel. Estamos explorando el paisaje multifacético de los cómics contemporáneos a través de conversaciones con las creadoras, y con ello lo que pretendemos o estamos pretendiendo es ofrecer una mirada a los cómics del siglo XXI y poniendo el acento en la obra de estas mujeres artistas que sin duda están a la vanguardia de la renovación editorial con la búsqueda de nuevas formas y técnicas artísticas. La ilustración ha estado presente en la literatura, bueno, pues antes de que comenzase la imprenta y los libros en sí. Sin ponernos a analizar lo que sería una historia milenaria, pero bueno, podemos pensar en los papiros egipcios o en los mismos códices medievales con esas ilustraciones maravillosas. Son un ejemplo fundamental de lo que la imagen siempre ha supuesto a la hora de contar historias o también de contar la historia. Por ejemplo, vamos a acordarnos también de que antes del surgimiento de la fotografía, pues era precisamente a través de la ilustración de los corresponsales cómo se mostraba lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pues bien, dentro de esa tradición, los cómics son una manifestación artística contemporánea que además inserta procesos culturales mucho más amplios, con una combinación del arte visual, de la narrativa y que además es un medio artístico y, como ya he dicho, también literario. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el cómic, como no podía ser de otra manera, está evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías. El cambio más significativo, sin duda, ha sido la transición digital, que ha permitido que cualquier persona con unos clics tenga acceso a un acervo pues, que era impensable hace solamente 20 años. Ese acceso mucho más sencillo y mucho más amplio pues permite acceder a la obra de los creadores casi en tiempo real, pero al mismo tiempo también hay ahí siempre un desafío a la hora de bueno, pues la labor que puede tener o que debe tener también la creación artística desde un punto de vista cultural y de valores en la sociedad. Los cómics son una parte integral de las exposiciones museísticas, es algo que en este ciclo también queremos poner en valor y de relieve, y que está presente en museos, pero también en la televisión, en los vídeos, en el cine, y esas infinitas posibilidades pues hace que lo convierta en un ejemplo fundamental de la producción cultural contemporánea e intermedial, que también es lo que da título a esta serie. Antes de pasar la palabra a Jorge, voy a presentar a los coordinadores de la serie. En primer lugar, Jorge Catalá, que es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Newcastle. La investigación que lleva a cabo se centra en los estudios culturales, la cultura popular y la historia cultural en periodos de crisis social, con una especial atención al cómic español y latinoamericano. Es autor de obras como Vanguardia y Humorismo Gráfico en Crisis, la Guerra Civil Española 1936-1939 y la Revolución Cubana 1959-1961, publicado por Támesis en 2015. Ha coeditado varios libros como Comics and Memory in Latin America por Pittsburgh en 2017 y también publicado por Cátedra en 2019.
Otra obra es Multimodalidad e Intermedialidad, mestizajes en la narración gráfica contemporánea ibérica y latinoamericana, publicado en 2022 por la Universidad de León, y el libro en edición bilingüe, español e inglés, Sketching Newcastle, A Journey Through Crisis, Culture and Renewal, by Javier de Isusi, publicado por Astiberri en 2016. Actualmente, Jorge coedita un número especial doble de European Comic Art sobre intermedialidad y cómic. El el otro coordinador de esta serie es Gerardo Vilches, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis doctoral sobre las revistas satíricas de la Transición Española. Es profesor en la Universidad Europea de Madrid y autor de Breve Historia del Cómic, publicado por Nautilus en 2014. El guión del cómic, Diminuta, publicado por Diminuta en 2016. Y La satírica transición, revistas de humor político en España 1975-1982, que fue publicado por la editorial Marcial Pons en 2021. Es coeditor, además, de la revista académica Cuco, Cuadernos de Cómic, y ha comisariado las exposiciones Cómic 20, Cómic 24, con Injuve y Más allá de la Gorda de las Galaxias, el humor gráfico de Nicolás Martínez Cerezo, del Instituto Quevedo del Humor. Colabora habitualmente en el diario.ex, CTXT y también en Rock de Luz. Bueno, pues también aprovecho para comentarles a todos ustedes que pueden participar y de hecho son siempre muy bienvenidos los comentarios o las preguntas que tengan a través de nuestro chat, y Gerardo y Jorge serán quienes trasladarán las preguntas a nuestra invitada. Bueno, pues sin más, tenéis la palabra. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y que disfruten. Pues muchísimas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con Laura Pérez especialmente. Y lo primero, agradecer realmente al Cervantes esta oportunidad, ¿no?, de hacer este ciclo de narrativas intermediales que hemos intentado, pues, poner en marcha Gerardo y yo. Em, Comentaba Pedro la relación entre texto e imagen, ¿no?, y la ilustración, y podremos comentar sobre estos aspectos, pero lo primero es presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Laura Pérez nace en Valencia en 1983, obtiene el primer premio en Valencia Crea en el 2015 con la historieta Empatía, debuta en la novela gráfica con Náufragos junto a Pablo Monforte, que gana el premio FNAC Salamandra. Además, como autora en solitario, se estrena con Ocultos en el 2019 en Astiberri, al que le siguen después Tótem en 2021 y Espanto en 2022. Como ilustradora de libros, destaca su trabajo para Errata Naturae en Los secretos de los vampiros, Los secretos de las brujas y Sirenas de leyenda. Y entre sus clientes como ilustradora se cuentan The Washington Post, National Geographic o Vogue, entre muchos otros. Su trabajo ha sido visto por millones de personas gracias a su colaboración en Solo asesinatos en el edificio o Only Murders in the Building de la serie de Disney Plus, que le ha valido además una nominación a los Emmy. Pero su trabajo como historietista también le ha valido premios como el Ignotus, el premio Splash Sagunt al mejor álbum nacional, el premio Ojo Crítico de Cómic y el citado premio FNAC Salamandra. Laura, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos también por estar todos presentes y muchísimas gracias por la invitación a este ciclo tan interesante. Fue una noticia genial ser invitada y estoy muy contenta de estar ahora con vosotros charlando y poder participar en este ciclo tan interesante. El placer es nuestro, Laura. Muchas gracias por estar con nosotros. Y si te parece, podríamos empezar, bueno, como hemos venido haciendo con el resto de invitadas. ¿Podrías hablarnos un poco quizás de tu formación artística y de cómo llegas a hacer cómics o cómo te interesas por hacer cómics? Mi formación artística yo creo que empezó como todo el mundo de pequeñita, dibujando, ¿no? Y después no dejando de dibujar. Hice Bellas Artes tras muchos intentos y pensamientos de hacer otras carreras como psicología o bióloga o psicóloga. Me decanté por Bellas Artes
porque no dejaba de dibujar. No sabía muy bien qué quería hacer, pero sabía que si hacía lo que me gustaba, más o menos podía ir bien, ¿no? Hice Bellas Artes en Valencia, hice 3 años y luego me fui a Francia con una beca, la beca Erasmus, y luego me fui a Canadá, a Calgary, con la beca Promoe. Allí descubrí que había gente que se dedicaba a la ilustración. Todavía no existía el boom de la ilustración en España, que sucedió mientras estaba allí y al siguiente año. Pero en Bellas Artes, ni en Francia ni en España había descubierto qué podía hacer con el dibujo y con el color. Parece algo muy básico ahora, pero entonces no tenía ni idea. Descubrí que me gustaban los cómics y que me gustaba la ilustración. Así que, bueno, de ahí partió un poco mi interés por contar historias, primero con ilustración y luego ya con cómic. Cuando me vine con la última beca, ya que pude pedir estando en la universidad, que fue la Psicosénica en Barcelona, allí, bueno, no había las asignaturas que buscaba, había otras que fueron muy interesantes y empecé a abordar el mundo de la ilustración poco a poco hasta que una agencia me incluyó en su gang, ¿no? En su equipo. Y de ahí estuve como 10 años trabajando como ilustradora en una agencia canadiense y a la vez en una agencia española. Ujú. Así que en todo ese tiempo se fue cociendo la idea de poder contar historias propias, aparte de contar historias cortitas, ¿no? Que es la ilustración. Y esa fue mi formación académica. Comenzar en Valencia, volar un poco para ver cómo eran las instituciones, cómo eran las clases en otros sitios, que recomiendo fervientemente a todo el que pueda o que le interese ver cómo se gestiona la misma educación en diferentes países. Es muy enriquecedor porque conoces alumnado y profesorado que lo absorbe y lo imparte de maneras muy diferentes y creo que eso fue lo que más me abrió los ojos, ¿no? A la hora de saber que el trabajo que yo podía hacer en casa, aparte de la institución o de las clases, era importantísimo. La propia información, tu propio camino desde casa. Es decir, que absorber todo lo posible desde la institución, desde la universidad, pero luego el camino propio se encuentra trabajando mucho Claro. y descubriendo intereses también a partir de otras personas y estar abiertos, ¿no? a descubrir. Ese es Ujú. el resumen. Bueno, y tú, ya hemos dicho, ha comentado antes Jorge en la presentación que tuviste algunas historias cortas al principio, pero tu debut en el cómic largo, en la novela gráfica, fue curiosamente en colaboración. Digo curiosamente porque luego tú has trabajado principalmente sola, pero ese primer cómic, Náufragos, que Jorge, si quieres, podemos compartirlo en la presentación que tenemos. Claro, claro, sí, lo comparto ahora mismo, sí. Y bueno, en ese cómic, ¿nos podrías contar un poco cómo surge esa colaboración con Pablo Monforte que os lleva a ganar el premio Snack Salamandra? Que es, bueno, para la gente que nos está viendo, es uno de los premios de novela gráfica más importantes de España. Y bueno, no sé, es interesante también ver el cambio de estilo, ¿no? Que hay desde Náufragos hasta tus obras en solitario. Náufragos fue un azar, algo muy bonito, porque ya estaba planteándome hacer cómic, pero había una especie de diálogo interno que me decía que yo era ilustradora y que las historias largas eran algo más complejo y a lo que no me podía aventurar. Pero bueno, me gusta, siempre soy muy curiosa y siempre me gusta hacer cosas que no he hecho antes. Ese concurso aparecía todos los años y ya lo habían ganado personas que conocía. Lo veía un reto y se lo propuse a Pablo, que él escribe muy bien. Se nos ocurrió y bueno, él me mandó unos textos, los pasé a imágenes, hice unas 6 páginas de sorpresa y le encantaron y le propuse presentarnos al concurso. Hicimos las páginas que pedía el concurso, no me acuerdo cuántas eran entonces, 20 o así. Lo presentamos el último día, a última hora en correos, corriendo,
después de haber trabajado intensamente mucho tiempo y nos llamaron a los 2 días que habíamos ganado. Había que hacer un cómic de 200 páginas sin experiencia previa en el cómic. O sea, que fue lanzarse por la ventana eh, sin paracaídas casi. Y fue muy guay porque aprendí narrativa, aprendí muchas cosas gracias a ir de la mano de guionista. Podía centrarme en la narrativa y no tanto en el guión. En el guión sí que ayudé porque hacíamos el storyboard juntos, Ujú. pero la narrativa que nunca había hecho, tan secuencial, de tantas páginas, me ayudó mucho para luego pillar alas y saltar al otro cómic que hice en solitario. Pero sin duda Náufragos fue tener un libro físico y decir, tengo un cómic, he sido capaz de hacer una narrativa más larga que una ilustración editorial y cogerle el gusto a enamorarte de los personajes, ¿no? Que es la diferencia de la ilustración al cómic. Tienes un seguimiento de los personajes, tienes contextos, tienes historia, tienes tantas cosas que creo que coincidirán muchos a compañeras y compañeros que se vuelve adictivo. Mm. Interesante. Laura, muy interesante porque además conecta con lo que apuntaba Pedro al inicio de la sesión. O sea, la relación entre texto e imagen y cómo de alguna forma se ha ido desentrañando esa relación orgánica que existía desde hace muchísimos años, ¿no? Desde antes incluso de la invención de la imprenta, con los salterios, con los libros de horas. Hay muchos ejemplos en muchos países, ¿no? Y culturas en los que texto e imagen estaban interrelacionados y que luego empiezan a separarse. Pero por lo que tú estás comentando, el trabajo con un guionista implica separar tareas, pero también hablar juntos, conversar juntos sobre cómo avanza la historia. Gerardo y yo estábamos viendo esta obra, Náufragos, y decíamos, aquí el estilo de Laura apunta, pero todavía no es lo que luego vamos a ver en su estilo posterior, ¿no? Porque hay un cambio aquí con respecto a lo que luego vendrá en Ocultos, en Tótem, en Espanto. Sí, el estilo es algo que me preguntan mucho en algunas clases o las personas que están desarrollando. El estilo es algo que creo que va variando toda la vida. Entonces, la mejor versión que tenemos es la que estás haciendo en ese mismo momento. Y ese es el dibujo que hacía en ese momento. Cuando hice Náufragos, dibujaba de una manera, no le quitaba la línea, la mantenía, ahora la quito, en algunos sitios, en otros no. Fui descubriendo mi manera gráfica de dibujar porque el cambio de ilustración, en donde da rienda suelta a un grafismo mucho más rico y es una ilustración solo, lo das todo en una imagen. Sin embargo, en el cómic fui aprendiendo poco a poco a sintetizar, a economizar con el color y con la línea, y eso fue un proceso que fui aprendiendo poquito a poco. Y creo que le sucede también a más personas que han pasado de la ilustración al cómic, que bueno, aprendes a economizar en muchos sentidos, porque ya no tienes que contarlo todo en una imagen, tienes que hacer un libro y es mejor transmitir que hacer una preciosidad de ilustración en cada viñeta. Eso lo aprendí poco a poco y todavía lo sigo aprendiendo. Con cada viñeta que hago, hoy he hecho 7 viñetas y de nuevos libros y con cada una aprendo algo distinto. Es un aprendizaje constante y cuando termine, cuando me muera un día, seguiré aprendiendo el día anterior haber aprendido algo. Es decir, que el cambio de estilo es algo que creo que puede suceder fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Laura. Eh, a esa obra de Náufragos le sigue Ocultos, que es una obra interesantísima donde ya aparecen algunos motivos que son de alguna forma recurrentes en tu obra. Por un lado, lo siniestro, ¿no? La incertidumbre de qué está ocurriendo aquí, el uso de las máscaras, por ejemplo. Esas máscaras que vemos que aparecen en Ocultos y que también aparecen en alguna otra de tus obras, ¿no? Tenemos aquí este ejemplo de Ocultos o este otro, ¿no? Pero es que incluso en otras ilustraciones que no forman parte de esta obra de Ocultos, o incluso en otras, sí, otras ilustraciones como esa también, que si no recuerdo mal,
también era la ilustración de un certamen o un festival de cómic en Valencia. Ujú. Y además está dentro de tu colaboración también con la Escuela de Diseño Bayarri. Biosca. Perdón, no, Biosca no. Barreira. Barreira, perdón, Barreira, Barreira, exactamente. sí. Está muy bueno. ¿Podrías comentarnos de alguna forma, Laura? Claro, tú te encanta sugerir, ¿no? Entonces no sé hasta dónde vas a poder comentar sobre las máscaras, pero ese motivo, ¿por qué? ¿Por qué en tu obra? Me encanta que hayas hecho esa reflexión final. No sé muy bien cómo vas porque es verdad, normalmente cuando se trabaja el simbolismo, pienso más en pintores, ¿no? Que en artistas de cómic. Un simbolismo se trabaja a través del propio filtro, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que leemos? Soy una ávida lectora de la antropología y de muchos temas que en realidad me interesan mucho. Como no me dedico a hacer ensayos, ¿no? Así a leerlos, creo que al final traspaso eso a cómic de alguna manera muy sutil. Y algo muy divertido en el cómic y muy interesante son las identidades. Al final, todos los cómics lo que sugieren, sea el artista que sea, son arquetipos de personajes con los que nos sentimos más o menos identificados, ¿verdad? Ahora mismo estaremos cada uno pensando en nuestros dibujantes de cómic favoritos y cómo utilizan ese arquetipo, ¿no? De persona o ese arquetipo de contextos, de personas que rodean a nuestro protagonista o etcétera. Y todos son arquetipos. La máscara en realidad es una manera de sugerir la falta de identidad o la suplantación de la identidad de un personaje que casi desconocemos y al ponerle una máscara se convierte en un enigma. Se han utilizado las máscaras en ese sentido en todo tipo de culturas y civilizaciones, algo que me ha apasionado desde pequeñita, ¿no? El porqué, el uso de las máscaras. Claro, ahora no nos vamos a poner aquí a hacer un tratado, un ensayo sobre antropología de la máscara, pero sí que nos sugiere desconcierto, nos sugiere un misterio y nos sugiere una serie de connotaciones que nos tiran para atrás, pero todo lo que te tira para atrás te tira para adelante, ¿no? El miedo es algo muy atrayente y Stephen King lo sabe y otros muchos autores de terror saben cómo jugar con la psique del que tienes enfrente. Y creo que la máscara lo consigue, porque al final le ponemos atributos según nuestros filtros personales, ¿no? Quizás una persona cuando mira ocultos y ve cierto personaje puede pensar en Ghibli, porque es un filtro actual que habla sobre el sintoísmo japonés, pero está reducido a unas imágenes, ¿no? Otros pensarán en, bueno, pues en culturas norteamericanas, otros pensarán en eh, oceánicas, es decir, cada uno va a leer lo que quiera leer según su filtro. Y a mí me divierte muchísimo los filtros de las personas y cómo hacen lecturas según sus intereses. Entonces, el uso de la máscara lo hago de una manera muy instintiva, no busco realmente explicarlo. Ahora estoy sugiriendo un poco, ¿no? Lo que creo que pueden leer los otros. Pero básicamente es eso. Me interesa el tema de la identidad, me interesa cómo jugamos con los arquetipos, cómo nos identificamos o no nos identificamos según nuestra cultura. Como aprendiendo de muchas culturas, aprendes a identificar al final un ser humano, ¿no? Más allá de sacándolo, extrapolándolo de su propia cultura, como un ente, y ya está, al igual que todos. Y el tema cultural es algo muy, muy interesante que intento traspasar en dibujos. No sé si lo haré bien o mal, pero lo que hago es traspasar eso y generando identidades fuera de cualquier contexto, que puedan identificarse una persona en Japón, una persona en Estados Unidos, en la India, en cualquier sitio, que puedan identificar algo de sí mismos independientemente de dónde vengan o que hayan leído o que no hayan leído, si les gusta el dibujo, si no, jugar un poco con la ambigüedad, supongo. También con lo siniestro, ¿no? Con eso que está con nosotros, pero al mismo tiempo no vemos o percibimos de maneras diferentes. Y eso de eso hay mucho, tanto en Ocultos como en Totem. Bueno, yo creo que en general en todo tu trabajo, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos bastante inquietantes. Yo creo que la página que se ve a la izquierda es
de las más señaladas o las que más recuerda a la gente Ujú. de ese libro, de Ocultos. Y sin embargo, en la otra lo que vemos es algo aparentemente muy pequeño, como son unas hormigas, pero que también da pie a hablar de esos mundos que están ahí con nosotros, que no tienen por qué ser mundos extrasensoriales, por así decirlo, sino mundos que pasan desapercibidos, ¿no? Pero que están ahí también. Y bueno, no sé, nos gustaría también hablar un poco contigo de todo esto, ¿no? De cómo trabajas con esas otras realidades, con lo siniestro, con lo que no se ve. Sí, la verdad es que también me divierte mucho cuando se utiliza la palabra siniestro y según qué connotaciones, porque para algunas personas lo siniestro es aquello a lo que no se atreven a acercarse leyendo o viendo, o lo que les da miedo, ¿no? Nos acercamos al terror o no. Cuando ponen la etiqueta de terror o miedo, quizás no me veo tan identificada, ¿verdad? Porque trabajo más lo ambiguo. Entonces sí que hay una serie de escenas que pueden sugerir ese misterio, ese miedo. Sin embargo, para mí es acercarme a una realidad que es intangible y que en algún momento nos podemos plantear, pero que quizás no llegamos a entender. Y volvemos otra vez al tema cultural. A lo mejor para un sintoísta, una figura en una casa o un ente no le supone un miedo y sin embargo a una persona de Oklahoma o de Vétera o de vete tú a saber, sí que le va a suponer un miedo porque ha escuchado, ha leído, le han contado en su familia, en su cultura, una serie de situaciones que le permiten tener miedo. Y en otras culturas son situaciones que le permiten estar acompañado o le permiten habitar un mundo más complejo del visible, ¿no? Ujú, Entonces, ese miedo o ese punto siniestro o amplio va a depender siempre de la persona que lo lee, que lo escucha o que lo percibe. Una persona más relacionada con un mundo ya no es espiritual, es que al final es cultural, ¿no? A veces que la espiritualidad tiene unas connotaciones como muy malas según donde nosotros venimos aún con todo el problema posterior a la Ilustración, ¿no? En el que hay muchas palabras tabú o muchas palabras que se les puso en un nivel inferior a lo que es la razón pura y sin embargo en otras culturas eso ha crecido de manera bastante de la mano, ¿no? La razón, la espiritualidad no tiene connotaciones malas. No se pone aquí como tú eres de razón o de espiritualidad. Es más algo que fluye entre ellos, ¿no? Es algo normal. Entonces me parece muy divertido cuando una escena que para mí es como, bueno, es lo que es para mí, no voy a explicarla, puede dar miedo a otras personas. Entonces, eso es curioso, son las lecturas que se hacen. Luego la viñeta que comentáis de las hormigas es un poco nuestra realidad, a diferencia de la realidad animal, a diferencia de la realidad del universo a la nuestra, pues nos perdemos muchas cosas por el camino. Y eso también, de alguna manera, lo más humilde posible y cercana, tratarla en cómic creo que es interesante, ¿no? Porque las personas se hacen una serie de cuestiones que no hace falta leerse un gran ensayo de filosofía, se puede explicar de maneras muy sencillitas para plantear problemas sin respuesta. Y creo que eso es algo que el cómic tiene una ventaja muy grande, que se pueden plantear esas cuestiones complejas de manera muy sencilla y no buscar una respuesta clara, porque por ahora no la hay. Así que al menos recordar que las preguntas hay que hacérselas, o al menos es interesante ponerse en el mundo de las preguntas constantemente, aunque no hayan respuestas. Qué bueno, Laura. Me encanta porque tu obra lanza, como dices, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? Se encarga de sugerir, se encarga de hacernos replantearnos nuestra propia realidad, ¿no? Y nuestra relación con lo desconocido, ¿no? Que está muy involucrado con la formación cultural que tenemos, ¿no? Dónde hemos nacido, cómo nos hemos formado, ¿no? Ujú, Hay una parte muy interesante que comentábamos antes, Gerardo y yo, y es cómo, porque estas jornadas, ¿no? O estos webinarios tratan de narrativas intermediales. Entonces, en cualquier medio, ¿no? Ya sea el cine o la música, o en este caso el cómic, el ritmo es un elemento muy importante. Entonces, cómo se crea el ritmo es muy diferente tanto en cine como en literatura como en cómic.
Nos gustaría comenzar con esta obra Tótem y las 4 primeras páginas para mostrar un poco cómo fluye y cómo planteas esa estructura de ritmo, ¿no? En esa narración del comienzo de una historia, porque nos parece que es un ejemplo muy, muy conseguido, ¿no? Cómo consigues jugar con el propio formato del cómic, ¿no? Aquí tenemos una doble página, pero evidentemente cuando acabamos de leer esta doble página, y otro asunto es cómo leemos la página, ¿no? Si la leemos de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de otra manera, Ujú. sabemos que al pasar la página va a ocurrir algo, ¿no? Porque hay una mano que está caída y hay cuervos que están sobre esa mano y eso de nuevo conecta con esa sensación de desasosiego que es muy interesante, que es muy atractiva y que al mismo tiempo también nos pone un poco en guardia, ¿no? Los ritmos, como bien dices, son algo que marca la secuencia, tanto en cine como en cómic, como en música. Hay veces que, bueno, la música al final es un estado alterado de conciencia, ¿no? Al que te lleva. Todos conocemos muchos ejemplos propios. Pero el cómic tiene esa particularidad que no tiene la música y que no tiene el cine, que tú haces tuyo el tiempo. Es decir, tú te puedes parar en una imagen el tiempo que te haga falta. En el cine no puedes hacer eso. No puedes, parándolo, por supuesto, pero no está propuesta la obra para eso. El cómic, tú te haces la página como tú quieras. Puedes leer un libro rapidísimo, puedes leer un libro despacio. Un libro en el que la ausencia de palabras y la imagen tiene más importancia, significa que si quieres puedes pararte a mirar más la imagen el tiempo que te sugiera. Entonces creo que la ventaja de hacer cómic, no estoy diciendo que me guste más el cómic que el cine o la música, pero es lo que hago el cómic por ahora. El cómic te permite ir parando. Entonces es un poco ambiguo, forma parte de tu temperamento y forma parte de tu nerviosismo o tu calma, el que tú puedas decidir página por página cuánto tiempo le quieres dedicar a esa imagen. Lo ideal es que las imágenes fluyan de una manera significativamente parecidas, ¿no? Yo no sé por qué las hago así, sinceramente. Es la manera en que me sale y soy muy poco lectora de cómics. Ahora leo más porque al final, conociendo a mucha gente, compañeros, compañeras, termino leyéndome todos sus libros. Nunca he sido tan lectora de cómics que ahora, ¿no? Por esa situación, por leer los compañeros y compañeras. Pero creo que viniendo del cine mudo, que me gusta mucho, el cine antiguo, em, donde hay otro tipo de cadencia a la hora de contar con imágenes. Y bueno, también la literatura, ¿no? Que tú lees a un ritmo y lo traspasas a imágenes. Por eso a veces son tan decepcionantes las adaptaciones, ¿no? Porque ya te lo has imaginado. No lo sé, me gusta la cadencia lenta. También soy una persona con una energía muy, muy activa, pero a la vez muy sosegada. No sé cómo describirlo, pero sí, soy tranquila a la hora de hacer las cosas. Y, Entonces, y- y bueno, ese es el estilo, ¿no? que me gusta plasmar. No sabría muy bien por qué. ¿te parece, Laura, si pasamos la página? Sí, sí. Ok. Estábamos dejando aquí a la audiencia con un pequeño cliffhanger aquí. Pero es que el hecho de pasar esa página, claro, revela otras cosas en la historia, ¿no? En el ritmo, en la narración. Eso me parece algo fascinante del cómic, ¿no? Y cómo se toma, ¿no? Y se canibaliza y se fagocita, ¿no? De otros medios también, ¿no? Del lenguaje cinematográfico, ¿no? De las secuencias, los primeros planos, eh, de aquí este contrapicado, ¿no? En el que, bueno, vemos ese cuervo, pero lo vemos de alguna forma desde la posición de esa mujer, ¿no? Que, Ujú, bueno, pues que está ahí, ¿no? Que, pues que ha fallecido, ¿no? Que ha sido asesinada, no sabemos, ¿no? ujú. Bueno, me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Hay algo que es muy chulo, que es cuando tú tienes una doble página, generar una pregunta antes de terminar esa doble página y cuando pasas que aparezca una mini respuesta. Entonces, eso suele ser algo a lo que juego bastante, el plantear una mini pregunta en esa página doble
y luego responder en parte en la siguiente, pero que haya otra duda. Entonces, es una manera en que sigues pasando las páginas. Y creo que a mí me gusta cuando me sucede con los cómics de otras personas. Y lo mismo con las novelas, con esa última palabra sin terminar y necesitas pasar la página. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Es lo que pasa con los libros, ¿no? Necesitas pasar la página. Cuando ya no necesitas pasar la página, bueno, pero en el cómic tiene ese punto, la imagen, que puedes jugar con muchas cosas cuando hay ausencia de palabra, ¿no? Con esas imágenes. Y también un poco con las metáforas visuales. Los colores también influyen. Cómo marcas o no, cómo pones fondo o no. ¿Cuándo te hace falta poner fondo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es mejor no ponerlo porque es mejor que te centres en algo, ¿no? Del personaje. Ese tipo de cosas se van aprendiendo a la marcha. Mientras vas haciendo cómics, pues bueno, aquí puedo poner esto, puedo poner lo otro. Pero realmente hay una parte súper intuitiva. Creo que le pasará a casi todo el mundo que tú sientes un poco en cada viñeta lo que te hace falta y no sabes muy bien por qué. Es como nos expresamos ahora. ¿Por qué nos expresamos de esta manera cada uno? No sabes muy bien por qué, es cosas que has aprendido y tu intuición al final pues habla y te expresas de una manera hablando, pues en cómic también. Ujú. Es súper interesante todo esto que cuentas, Laura. Y bueno, ahora estamos viendo otra doble página de Totem, pero también podríamos pasar, si te parece, Jorge, al siguiente libro, porque además así ya damos pie a hablar de otra importante faceta de tu trabajo, que es el de ilustradora. Aquí hay un libro que sacaste también con Astiberri, Espanto, que yo creo que está un poco a medio camino. No es exactamente un cómic, pero tampoco, yo no diría que es una colección de ilustraciones, porque sí que veo que hay un hilo conductor de lo que estás haciendo. Pero se ve muy bien, tanto aquí como en otros ejemplos que vamos a ver luego de tu trabajo como ilustradora, algo que tú adelantabas antes, esa idea de que tú con una ilustración también estás contando una historia, que una ilustración también es narrativa, aunque se organice la información de una manera muy diferente al cómic. Y bueno, creo que estaría bien que nos hablaras un poco de esa faceta tuya como ilustradora y de cómo te planteas tú esa estrategia de voy a contar una historia en una sola ilustración. Claro, son dos cosas. Por una parte está este libro, Espanto, que es un trabajo de dibujo, casi ilustración, no lo sé. Y luego está la faceta de ilustradora. En lo primero, en este libro, Espanto surgió sin la idea de hacer un libro. Estaba trabajando en Totem y estaba trabajando en Only Murders, en la cabecera. Y estaba también en la pandemia y vamos, eran muchísimas cosas a la vez. Así que decidí dibujar por dibujar, dedicarle un poquito de tiempo a hacer dibujos que nadie me pedía y salían en blanco y negro. Y salieron muchos, al final salieron muchísimos. Hay todos, pues le escribí a Stiberri y les dije, tengo todo este material, no sé si podríamos hacer algo. Me dijeron, pues un libro, podríamos hacer un libro con todo este material. Quizás tienes frases que lo acompañen, quizás tienes un poco de texto que le dé más línea. Y sí, los tenía. Apunto muchas frases, apunto muchos conceptos en libretas, en notas del móvil, que eso da fruto luego a libros o a libros, es que da fruto a eso y ya está. Y los incluí. Entonces, este libro creo que ha sido el único que no he sufrido. Cualquier persona que hace un libro sabe que se sufre porque hay momentos en los que tienes que apretar más la maquinaria y este fue así, fue recoger las imágenes que había ido haciendo y se creó este libro. Y luego en cuanto a la ilustración, lo que hago ahora de ilustración son portadas y pósters y más portadas y pósters sobre todo. Ya no hago algunas cosas que hacía antes porque me quitan tiempo, porque ya no me dedico y me limito solamente a imágenes únicas, ¿no? De ilustración. Y es un trabajo muy chulo porque hay pues una persona o una empresa o una asociación o lo que sea que necesita que tú representes aquello que necesitan enseñar
Esta tiene mucho tiempo, no sé cuánto, pero fue muy divertida de hacer para The Washington Post, que hice unas cuantas. Y el mundo editorial también es lo mismo que casi un póster, es explicar en una imagen, bueno, es muy diferente en realidad, perdonad, porque estoy pensando en esta imagen que tengo delante y claro, hablaba de ese tránsito, ¿no? De comprar viajes online y lo bonito de expresar en una imagen, pues un artículo, ¿no? Que puede ser de neurociencia o de viajes o de biología de lo que sea y expresarlo en una imagen, como en antaño, ¿no? Como antiguamente. Hay que expresar conceptos en una imagen, lo que seguimos haciendo ahora. Y el trabajo de cartelismo o de portadas es muy curioso, es muy interesante. Este, por ejemplo, que estamos viendo ahora fue para la Feria del Libro de Valencia y luego había mucha gente que se llevaba el póster a su despacho. Escuché despacho muchas veces. Me lo llevo a mi despacho porque quiero verlo desde ahí y viajar desde mi oficina. Y es algo que se queda. Es a diferencia de los artículos editoriales como The Washington Post o Vogue o muchos artículos, son efímeros. Pero sin embargo, el póster se queda, la portada se queda, el cómic se queda. Y últimamente acepto trabajos que se quedan y son los que me enriquecen y que yo intento enriquecer a la persona que los pide. Y es un trabajo en el que tienes que condensar información y hacerlo, yo creo que sencillo, porque un póster compite con muchos otros en la calle y se tiene que ver de lejos. Y es un icono durante ese año. Luego hay otro icono el año siguiente. Pero ese año tienes que tener en cuenta las aplicaciones que tiene, que van a haber lonas, van a haber un montón de cosas. Y es eso, trabajar icono, es un icono en el que trabajas, en el que sabes que se va a desarrollar un año y, y ya está. Y es un trabajo muy chulo, muy bonito. Laura, como bien decías, estos carteles, ¿no? Estos ejemplos, como este de Crunch, que también me parece fantástico, es un icono, ¿no? Y está muy cercano a la representación de la realidad, ¿no? Y en cuanto a la imagen, podemos distanciarnos con el uso de índices o ya símbolos, ¿no? Que sería a nivel máximo ya de abstracción, ¿no? Pero en este ejemplo de Crunch, en otros que has comentado en Ocultos y en Totem, hay otro motivo que nos interesa y es el de estos reversos, ¿no? Dobles, la identidad, ¿no? Has hablado bastante de la identidad. Esta idea de la otra parte de nosotros mismos, ¿no? Una parte más oculta, una parte que no queremos mostrar o que sabemos que existe pero no nos gusta del todo. Esta idea de los reversos nos parece muy interesante también en tu obra. Supongo que siempre fui más de Jung que de Freud y me gustó más toda la interpretación de la personalidad, que no era tan... No estoy diciendo que Freud era estrecho en cuanto a algunas ideas, simplemente Jung era más amplio y tocaba otros temas, por eso al final se llevaban tan mal, ¿no? Se llevaban a matar. Pero bueno, a mí me gusta mucho la profundidad de la identidad que trabajaba Jung y luego otros muchos que salieron con otras nuevas ideas interesantísimas. Y creo que es imposible conocerse del todo. Nos vamos descubriendo poco a poco a lo largo de la vida. Entonces, hay que hacer un ejercicio de empatía grandísimo para comprender a las personas que no llegan a comprenderse a sí mismas, es decir, a cualquier otro, que no seamos nosotros. Eso me interesa mucho, ese desarrollo de la empatía hacia los demás y ese desarrollo de la empatía hacia uno mismo, que a veces falta, que parece que la empatía es en la RAE, bueno, es la definición hacia el externo, pero también hay que tenerla hacia el interno, ¿no? Hacia la propia comprensión. Y creo que trabajar con ese desconocimiento de la identidad que todos tenemos, en parte, porque hay situaciones que no nos han llegado. No vamos a saber cómo vamos a resolverlas hasta que ocurran, ¿no? O ya han ocurrido y nos han sorprendido. Esa parte de la personalidad oculta que tenemos cada uno y que somos conscientes de que al igual que nosotros lo tienen los demás y cómo manejamos toda esa situación es algo que no suelo hablar de ello
obviamente porque no soy profesora de psicología, pero me gusta traspasarlo al dibujo, de alguna manera. Entonces yo creo que el tema de la identidad es algo que tocaré siempre en mayor o menor medida, ¿no? Según el interés del libro o ilustración que esté trabajando, porque es algo que no se agota nunca, ni se agotará. Así que sí, me gusta trabajarlo. Aquí estamos viendo también otra ilustración para una revista, para la revista Telos, que nos Mm. ha llamado mucho la atención a Jorge y a mí por todo lo que estás trabajando en ella, ¿no? Esa superposición de una realidad física mundana y toda una serie de mundos virtuales que aparecen superpuestos unos a otros, ¿no? Como si fueran pantallas, de hecho. Y bueno, que también estás hablando aquí de alguna manera de temas recurrentes en tu obra, como todo lo que tiene que ver con otras realidades, otros mundos, pero aquí te lo llevas por el lado tecnológico, más que por el lado espiritual, ¿no? Sí, este fue un encargo y la manera en que se me ocurrió trabajar la ciberseguridad del que iba el artículo fue de esta manera, ¿no? Como a través de los datos que nosotros damos, os estoy explicando de qué iba el artículo. El artículo trataba sobre cómo nosotros ofrecemos datos sobre nuestra vida personal, social, política, económica, etcétera, a lo desconocido, porque parece que el desconocido es solamente hablar de poltergeist y del misterio, y lo desconocido estamos ya ahí, estamos en las IAs, estamos en la inteligencia artificial, estamos en algo que se nos va a ir de las manos en X tiempo, pero habrán otras que sabrán más o menos llevarlas, digo yo. Pero estamos ante un abismo de desconocimiento absoluto como humanos de lo que nos viene, y me parece interesantísimo. Así que este artículo iba sobre eso, sobre ciberseguridad. Aún esto tiene unos años, y como cada año avanzamos tan rápido, no sabíamos muchas cosas que sabemos ahora. Y la manera gráfica de trabajarlo fue intuitivo. Nosotros vivimos en un mundo virtual, pero no solamente en un mundo virtual. Es que cuando estamos recordando o proyectando en un futuro situaciones, eso también es un mundo virtual dentro de la cabeza. Así que si nos paramos a pensar, vivimos un presente muy cortito, un mundo virtual a través de pantallas, un mundo imaginado, un mundo proyectado, y en realidad la cantidad de mundos con los que trabajamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos son bestiales, y a veces no somos conscientes y de repente, ¿por qué me duele la cabeza o por qué siento tensión? No sé por qué tengo ansiedad. Pues creo que es por eso, ¿no? Por la cantidad de mundos en los que vivimos a la vez y no nos planteamos. Entonces, esta ilustración ha servido para hablar de cosas curiosas Ujú. también. Desde luego. Bueno, tenemos aquí, queríamos ir terminando con quizás la parte de tu trabajo que más puede conocer el gran público, ¿no? Que es esta colaboración que hiciste junto a un estudio en los títulos de crédito de la serie Solo asesinatos en el edificio, Ujú. que os valió una nominación a un Emmy y que ha sido una incursión, ya que hablamos de multimedialidad, pues a otro medio, ¿no? Que es el de la televisión. Y nos gustaría que nos comentaras un poco cómo fue tu trabajo en la serie, que no incluye solo los títulos de crédito, sino que también te encargaste de hacer los dibujos que en la ficción hace el personaje de Selena Gómez, que se puede ver en la serie. Ella es dibujante y los dibujos que hace en realidad son tuyos, ¿no? Que a mí antes se lo comentaba a Jorge también antes de empezar, que a mí me provocaba una disonancia cognitiva muy fuerte porque, claro, me sacaba completamente de la ficción cuando estaba viendo, porque yo veía a Selena Gómez enseñando ese dibujo y digo, eso no lo has hecho tú, eso es de Laura. Es divertido, claro. También me pasaba a mí cuando Claro. hice esos dibujos con el pijama y los cereales al lado y la coleta, y luego verla a ella en su maravilloso piso de Nueva York y tan arreglada dibujando, pues había un cambio, ¿no? Significativo de realidades, y me parecía divertidísimo. Este, este trabajo surgió porque conocí a Lisa Bolan hace 9 años en Los Ángeles. Me la presentó mi pareja, que trabaja en el mundo de los títulos de crédito. Y al final, en viajes vas conociendo gente. En ese viaje conocí a Lisa. Ella sabía que dibujaba a raíz de ese viaje,
y muchos años después vio una imagen en Instagram que yo había desechado de Totem, que era una imagen que he incluido en Nocturnos. Esa imagen la puse en Instagram porque no me encajaba en el libro que estaba haciendo. Pensé que me había quedado bonita y pensé en compartirla en Instagram. A veces subo imágenes porque sí. Ella estaba en Los Ángeles en otro horario, mirando Instagram, viendo esa imagen, buscando una imagen para un proyecto en el que estaba sumergida, y es la casualidad de las cosas artísticas que suceden así muchas veces, ¿no? Que aparezca una imagen en el momento adecuado. Lisa me propuso, a raíz de esa imagen, que era una chica con ventanas, me dijo que si quería trabajar en un proyecto de títulos de crédito con su equipo de Elastic. Elastic ha hecho Juego de Tronos junto a otros muchos. Sabía quiénes eran Elastic, sabía que era una gran empresa y que eran los mejores en Hollywood. Y le dije, Lisa, no sé dónde me quieres meter, pero creo que va a ser divertidísimo. Así que ella me propuso hacer una serie de imágenes de ventanas, que son las que aparecen ahora, que no aparecen luego, algunas, pero porque había que presentar un pitch. Un pitch, algunos sabrán que es una propuesta de proyecto para la cadena o para el proyecto en particular, que en este caso era para Hulu, que luego compró Disney en Europa. Entonces presentamos una propuesta de ventanas animadas y para ello me pasaron un briefing con imágenes de los años 30, de los años 50, de cartoonists impresionantes, también de las portadas del New Yorker. Me pasaron muchas referencias y también me pasaron mis propios dibujos como referencia. Lo que nos ha gustado es esto, esto, esto y esto. Y bueno, así es como presentamos ese pitch y lo ganamos. Entonces fue muy divertido cuando me dijeron, Laura, ahora trabajamos en serio, cuando ya estaba cansadísima, porque es muy intenso trabajar con algunos estudios de este tipo, ¿no? Así que comenzamos a trabajar y fue la propia serie, el director, el director artístico, el que me dijo que tenía sentido que su protagonista, Selena, que dibujaba, fuera yo la que hiciera los dibujos, para que todo tuviera una coherencia artística. La entrada, la portadilla, los títulos, con los dibujos que hacía Selena. Es muy divertido también ver esa imagen porque me preguntaron cómo mandaría las ilustraciones en pandemia y les dije que muchos dibujantes trabajábamos con iPad y que sería genial si ella tuviera un iPad o algo similar para dibujar, aparte de papel. Entonces aparecen ilustraciones y dibujos en papel en las paredes y ella con el iPad, finalmente. Así que fue divertido como meter la mano en el guión sin saberlo. Fue una propuesta muy naif, muy ingenua, pero hay gente que toma nota de todo y te hacen caso, o sea que es muy divertido. Eh, la sorpresa fue luego que al ser unos títulos de crédito se nominaron a los Emmy y tuvimos que ir a la fiesta de los Creative Emmy, hay dos fiestas, está la de los actores y la de los creativos, que ahí están las mesas de, bueno, pues los que hacen las bandas sonoras, make-up, sound design, todo de lo que disfrutas en una serie, aparte de los actores. Se lo llevó Severance, que me parece increíble porque lo hizo una única persona todo y nosotros no, pero la fiesta de ver tantísimos creativos en un mismo lugar, tantas cabezas creativas y tantísimo talento, fue un regalo absoluto que me llevó y fue increíble saber que tanta gente, eh, que ganara o no, estaban ahí por su trabajo, o sea, unos currantes todos. De hecho, era muy divertido ver gente que se notaba que nunca se había visto en persona y menos aún vestida de gala, que se miraban de arriba abajo los coreanos y los tal, como no te reconozco, y fue muy guay. Entonces, al final, el mundo del dibujo es algo disparatado, a veces donde te puede llevar o donde no. Creo que el hacer bien las cosas o con todo el amor que puedas, aunque suene un poco de manual ¿no? Pero creo que funciona así, es hacer las cosas con ilusión y a veces llegan los dibujos a sitios disparatados. O sea que así fue el proyecto, muy resumido, de esa serie.
Pues estamos llegando ya hacia el final, ¿no? de esta sesión. Interesantísima. Nos quedaríamos hablando contigo, Laura, yo qué sé, 2 o 3 horas más. No sé, es fascinante todo lo que comentas, tu experiencia, cómo afrontas la tarea creativa. Realmente es un regalo. Y como regalo son también estas dos planchas que nos has podido compartir porque es de tu trabajo más reciente. Y con esto nos gustaría cerrar un poco, si nos pudieras contextualizar estas dos planchas de tu trabajo más reciente, que todavía no se ha publicado, y daremos paso a posibles preguntas de las personas que nos siguen por el canal de YouTube. Pues estas dos plantas, estas dos imágenes corresponden a los dos libros que estoy trabajando actualmente. La que aparece más negro, con una chica y una mano, corresponde a Nocturnos, que es un libro que se publicará con Astiberri el próximo agosto. Si todo va bien, se publica en agosto. Y es un libro que se llama así, se llama Nocturnos y podemos sugerir de qué va, ¿no? Cada uno que puede imaginárselo. Nocturnos va sobre la noche. Y la otra imagen es una página que estoy haciendo con Guillermo Corral, que también fue autor del Tesoro del Cisne Negro con Paco Roca. Estamos haciendo un libro que se llama El Iglú y que será publicado con Salamandra Graphic, que es parte de Penguin Random House, en febrero del año que viene. Entonces, con espacio de un tiempo que hemos visto que está bien, a diferencia de los libros, pues estoy sumergida en el trabajo de dos novelas gráficas que son muy distintas, comparten alguna cosa en común, pero son de líneas muy distintas. Y en cada una de ellas intento trabajar recursos, eh, improvisación, pues lo que es un cómic, ¿no? Ir aprendiendo conforme vas haciéndolo. Y no había enseñado nada antes de esto. Espero que os guste. Es Es una primicia que nos Sí, regalas. espero que os guste, sí. Tienen Ahí- muy buena pinta los dos, la verdad. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat o alguna persona de las que nos está acompañando quiere formularla para que Laura la pueda contestar. Ya estamos terminando. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, primero, enhorabuena, es muy inspirador, no solamente la obra, sino todo lo que refleja y también esta conversación, todo lo que inspiras, ¿no? Con tu trabajo, con tu manera de abordar el proceso creativo, como ha dicho Jorge y Gerardo, realmente bravo, enhorabuena. Gracias. Eh, en la introducción he mencionado, ¿no? Y es obvio, ¿no? La importancia y los desafíos que tú también has apuntado a lo largo de la conversación, ¿no? De que vivimos en diferentes mundos de manera simultánea sin ser conscientes de ellos. Pero refiriéndonos a un punto muy concreto, ¿no? Está también el mundo del creador, ¿no? En este caso del ilustrador, de la escritora de novela gráfica y su audiencia digital. ¿Cómo es tu relación con la audiencia digital? ¿Cómo lo gestionas? Porque supongo que debes recibir tienes mucha gente que te sigue en tus canales de las redes sociales. ¿Cómo gestionas tu tiempo y la comunicación con tu audiencia? Pues tengo puesto en Instagram algo que no me pueden escribir si no lo sigo yo también. Entonces así les obligo a escribirme emails porque antes lo tenía abierto y bueno, es más complicado, ¿no? Hay propuestas de entrevistas, hay propuestas muchísimas propuestas de trabajos personales. Mira, quiero regalarle esto a mi pareja. Esos trabajos que no hago, y hacía hace, pues, no sé, 12 años o así, o más, pero ahora no me dedico a eso. Entonces, sí que es verdad que escriben mucho por ahí o también conversaciones disparatadas que me ahorro y bueno, tengo un poco cerrado eso, así que agradezco cuando la gente me dedica el email y no me escribe por Instagram, a no ser que yo ya conozca la persona. Entonces sí que puedo escribir y sí que lo recibo, el mensaje. Entonces, la otra parte que sí veo, porque es en abierto, son los mensajes en los posts. Eso sí que está abierto y lo leo. Y es bonito.
porque hay gente bueno, te comenta cosas sobre tu obra y si da la casualidad que lo leo, pues es chulo, la verdad. Es una manera muy directa, ¿no?, de conectar con gente. También hay muchos estudiantes de ilustración, de cómic, que se inspiran en el trabajo. Hace muchos años podía tomarlo como plagio, copia. Ahora veo que es un aspecto natural del proceso artístico de cada uno y que es bonito que la gente se fije en el trabajo para saltar de un proceso a otro, porque luego aparece otra persona y se fijan en otra porque es su proceso. Y así funciona. Creo que las redes es una manera muy directa de estar en contacto, pero también voy tomando distancia más y más. Ahora cada vez tardo más en poner un post, tardo más no le dedico tanto tiempo. Creo que el siguiente ya será con la portada del libro, quizás, o algo así, o alguna imagen. Pero bueno, tengo una buena relación sana con las redes, tranquila y sosegada. Muchas gracias. También te quería comentar, o si nos podías hablar también un poco de tu faceta, ¿no? Del trabajo con la literatura infantil, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En el proceso formativo de las personas. Bueno, sí, ahora mismo no hago así trabajos infantiles, lo que he hecho es preado, ¿no?, preadolescente francés, y los libros ilustrados que he trabajado los últimos años para la Martine Jeunesse, que es una editorial francesa que ha comprado todos los libros Errata Naturae en España. eh, Son libros que he disfrutado mucho porque los han escrito otras personas y yo me he encargado de darles el aspecto, ¿no? El aspecto por el cual quieran comprarlo. Está el tema y la imagen. Y ese combo es muy divertido, trabajar en ese apoyo al libro. Y son todo temas de brujería, vampiros, leyendas, pues temas que apuntan a un público preado, ¿no?, preadolescente, y que luego los adultos, con la excusa de comprárselo a sus sobrinos, lo compran para ellos, y en realidad es un interés muy divertido en las firmas, ¿no? ¿A quién se lo firma? A ti, ¿no? No a tu hijo, pero bueno, es muy bonito. Descansas. El cómic es muy sesudo porque tienes que pensar muchas cosas. Viñeta, ¿cómo la planteo? ¿Cómo lo cuento? ¿Cuántas pongo? Y la ilustración es dibuja bien, déjalo bien bonito y a otra página. Es maravilloso, pero bueno, no cambiaría una por otra. Me gusta hacer ambas. Sí. Genial. Muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat, si no estoy equivocado. No. Así que, bueno, si os parece, Jorge y yo querríamos clausurar de alguna manera este ciclo que termina hoy con Laura, por supuesto dándole las gracias a ella por participar y al Instituto Cervantes de Manchester por acogernos y ser cómplices de este proyecto. Y bueno, querríamos acabar, por un lado, subrayando esa realidad que hemos intentado mostrar de lo que implica hoy ser autor, autora de cómic en el ámbito hispano y también la cuestión de la intermedialidad, que ha sido el eje alrededor del cual han girado las cuatro conversaciones, ¿no? Que creemos que tiene mucho que ver con el mundo actual, con esa pluralidad de medios, con esa hibridación constante en la que vivimos y que ha transformado la manera de hacer cómic, que hasta hace unas décadas pues era quizás una manera más tradicional en la que se buscaba la pureza de ese medio y que contrasta mucho con la situación actual en la que se han roto prácticamente todas las barreras y las autoras y los autores trabajan no tanto como autores de cómics, sino como artistas que se expresan a través de toda una serie de medios y también de lo que hay en medio de cada medio, ¿no? De esos contactos que hay en cada medio, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, muy de acuerdo, Gerardo. Queríamos poner el foco en el cómic, queríamos poner el foco en desarrollos vanguardísticos, intermediales, porque creo que ya hemos pasado esa fase de entender el cómic dentro de su especificidad, ¿no? Que era un momento en el que era importante destacar la importancia del cómic como un arte importante en sí mismo, ¿no? Diferenciado del cine, de la literatura, no es un género literario, es algo más. Pero creo que hemos pasado ya esos debates, que ya quedan muy manidos,
Y lo interesante ahora es ver cómo desde la creación artística se toma de un lado y de otro, ¿no? Se aprende y se toman expresiones y aspectos tanto de la música como del cine, como de la literatura, de la ilustración, de la pintura en el cómic, ¿no? Entonces, las autoras que propusimos, y creo que lo hemos visto en estos webinarios, nos han dado un recorrido muy interesante, ¿no? En el caso de Laura, a través de la conexión con tanto la ilustración como las series televisivas, ¿no? Pero en el caso de Marta, por ejemplo, como una artista total, ¿no? Que trabaja tanto la performatividad como la cerámica, el cómic, la ilustración. En el caso de María Medem, también la importancia de la música, ¿no? Y el ritmo que también hemos comentado. Y en el caso de Amanda Baeza, como esos desarrollos vanguardistas, ¿no? Tan expresivos, tan abstractos, nos llevaban por otros derroteros artísticos. Entonces, creemos que lo más interesante, o de lo más interesante que se está haciendo en narrativa gráfica en el cómic, tiene que ver con esa intermedialidad, esos préstamos, ¿no? Ese trabajo artístico que toma de aquí, toma de allá y que de alguna manera borra esas barreras, ¿no? Esos compartimentos estancos que no deberían ser en lo que deberíamos poner el foco, ¿no? Deberíamos poner el foco en la creación artística, ¿no? En cómo se crea y de qué manera se está creando. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Laura. Fantástica conversación, Gerardo y Jorge, por este ciclo maravilloso que, bueno, estará en nuestro canal de YouTube y que sin duda va a ser una herramienta para comprender, como tú muy bien has puesto, Jorge, ¿no? Esa multimodalidad de esos lenguajes que se cruzan y que forman parte de la cultura contemporánea en cualquier ámbito cultural, ¿no? Entonces, estamos muy satisfechos desde el Instituto Cervantes de haber tratado de transmitir una parte de todo eso y bueno, pues inmensamente agradecidos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente. Gracias a todos, a todas. Igualmente, muchas gracias.